claro, a ver, Pero no sé, sí, podrías poner dev y punto, como no sé. dices, ya, sí, sí, esto de aquí de... Claro, porque Exacto. Verás, vamos a ver, varias cosas. Si bien el primer día empecé diciendo cuáles son las intenciones de Python, sí, de la misma forma te digo que una cosa es lo que quieren en un principio, que es, o sea, el objetivo inicial era hacer un lenguaje de programación que fuera mucho más sencillo de aprender que cualquier otro lenguaje de programación. Sin embargo, la realidad es que no te digo ya solo este proyecto, sino cualquier otro proyecto acaba teniendo, o sea, acaba creciendo en una serie de direcciones y al final hay veces que acaba no cumpliendo demasiado bien lo que en un principio se pretendía. Te cuento una cosa que igual no verás que parece que esté relacionada, pero realmente sí que lo está. Yo durante años, en prácticamente cualquier lenguaje de programación, salvo que esté obligado, como por ejemplo en Java, intento enseñar primero a trabajar en procedural, es decir, en estructurado, para luego trabajar con programación orientada a objetos, no solo en Python, sino en cualquier otro lenguaje que me lo permita. Entonces, hace unos cuantos años tuve un alumno llamado Julio que, después de hacer la formación, dijo, mira, yo como no estoy muy de acuerdo con lo de empezar con programación estructurada porque yo creo que lo que mola es programar orientado a objetos y yo creo que el futuro es la programación orientada a objetos y todo eso, dijo yo voy a hacer un curso, yo voy a crear un curso en el cual, que los hay de hecho, tampoco era un invento de este chico, pero con el cual desde el primer momento se trabaje orientado a objetos. Entonces, claro, yo le dije, tú inténtalo, pero cuando en muchos cursos los docentes empezamos con programación estructurada para luego saltar a programación orientada a objetos, es porque tiene un sentido. Y no es porque luego en tu vida vayas a programar estructurado o vayas a programar orientado a objetos, porque luego tú decidirás. Pero a nivel didáctico, para alguien que empieza a programar, es más seguro que esa persona consiga entender correctamente los fundamentos de la programación empezando por lo sencillo y no empezando la casa por el tejado. Con esto lo que te quiero decir es que, porque tú dirás, lo que me has contado no tiene mucho que ver con lo que he preguntado, lo que tiene que ver es que el lenguaje de programación Python intenta ser mejor que el resto de lenguajes de programación haciendo las cosas más sencillas o aparentemente más sencillas, pero es que al final lo que hay es lo que hay. Y al final un lenguaje de programación es un lenguaje de programación. Eh, hay toda una categoría de lenguajes de programación, no sé si lo has visto alguna vez, que son los lenguajes de programación esotéricos. No sé si lo has oído alguna vez. sí, Entonces, esoterismo suele asociarse como a ciencias ocultas, ¿vale? O sea, es como un lenguaje de programación astrológico, pues no es eso exactamente, pero son lenguajes de programación que parten de un paradigma bastante extraño con respecto a lo que consideramos normal. Entonces, por ejemplo, pues esto es el lenguaje ASDF que solo utiliza cuatro instrucciones. Entonces, hola mundo es esto. Son lenguajes que, claro, solo cuatro instrucciones. Con lo cual es, mira, más sencillo, cuatro instrucciones, sí, pero espera que luego hay que mover el puntero en la memoria. Entonces, claro, de repente pues ya no es tan sencillo. ¿Vale? O, por ejemplo, no sé si has oído hablar, porque en corrillos informáticos se suele hablar mucho de este lenguaje, pero en plan de broma, del lenguaje brainfuck, ¿vale? Que es el lenguaje de que te voy a joder el cerebro, ¿vale? Entonces, sí, básicamente, ten en cuenta que, por ejemplo, el compilador ocupa 240 bytes, pero, por ejemplo, el hola mundo sería esto de aquí. Entonces es un poco al final como programar en binario, que dices, vale, pues vete a saber. O sea, no pretenderás que yo aprenda a programar de forma funcional o de forma operativa en este lenguaje de programación, ¿vale? Entonces, mira, otra pregunta que a lo largo de los años me han hecho muchos alumnos. ¿Por qué los lenguajes de programación, salvo alguno concreto que está en alemán, pero ¿por qué los lenguajes de programación están en inglés?
¿Por qué no puede haber un lenguaje de programación en español? Pues bueno, pues ¿por qué no? Pero el caso es que, por lo que sea, incluso cuando los creadores de un lenguaje de programación no son angloparlantes, pues acaban creando el lenguaje de programación en, en inglés. Entonces, con respecto a esto que me comentabas del init, yo ahí sí que echo mucho de menos el que los lenguajes de programación se pongan de acuerdo y todos llamen al método constructor de la misma forma. Porque, por ejemplo, aquí es init, hay lenguajes de programación como PHP que es construct, hay otros lenguajes como Java donde para que sea el constructor el nombre del método tiene que ser el mismo nombre de la clase. Es decir, todos tienen, o prácticamente todos los lenguajes orientados a objetos tienen la, el concepto de método constructor, pero luego cómo lo implementan, pues cambia. Luego, por ejemplo, sí que el self es un parámetro muy controvertido que no solo existe en Python, existe en un montón de lenguajes de programación. Entonces, siempre que veas el parámetro self sirve para más adelante discriminar cuando estoy hablando de mí mismo o cuando dentro de una clase puedo acoger a un parámetro global que viene de fuera de la clase. Entonces, claro, el parámetro self, la palabra, es como el dis, efectivamente. Es como el dis en Java o como el dis que se usa muchísimo en JavaScript. Al final es lo mismo. ¿Vale? Y es que al principio parece una pérdida de tiempo, pero al final tiene su razón de ser. Y cuando te digo que tiene su razón de ser, no estoy defendiendo que sea la mejor solución que se podía haber implementado. Porque como te digo, es como cualquier proyecto que empieza, que las intenciones del proyecto al principio son buenísimas y luego a lo largo del proyecto pues la cosa ya va cambiando o se va adaptando o a veces directamente, te lo digo, se va corrompiendo, se va pervirtiendo, ¿vale? Y la cosa acaba no siendo mucho como se pensaba ser. Entonces, esto es un poco la cuestión de que estoy de acuerdo con lo que comentas y es que incluso dices, oye, guión guión bajo, tío, no había una forma más sencilla de declarar un constructor. Pues mira, pues han pensado que tú nunca usarías guión bajo y por tanto ellos usan su palabra reservada para definir el método constructor. ¿Sabes? Yo qué sé, ¿qué se va a hacer? En fin.